Saludos profesor, mi nombre es Karen Lee y pertenezco al grupo 3, quienes vamos a estar hablando acerca de la evaluación del aprovechamiento del estudiante. Para comenzar hay que decir lo que significa evaluar. Evaluar significa colocar una calificación o una ponderación a algo. Esto puede ser un trabajo escrito, una charla, un video o incluso una opinión dada dentro de una discusión de algún tema. Para poder evaluar se tiene que seguir un sistema de calificación. Lo primero es recoger la evidencia del aprendizaje del estudiante, luego aplicar ciertas técnicas para entonces poder emitir algún tipo de juicio acerca de lo revisado y entonces poder colocar una calificación. Un ejemplo de un sistema de ponderación o de calificación en este caso se puede ver en los trabajos escritos. Cuando, por ejemplo, una referencia bibliográfica contiene el 10% de la nota, el contenido el 40% de la nota, y así nos vamos hasta poder obtener un 100%. Si el profesor emite un juicio o considera que el estudiante no ha logrado completar todos los requisitos de dicho trabajo, obviamente no va a completar el 100% de la nota, sino que incluso puede caer en un fracaso. El aprendizaje del estudiante puede tener varios propósitos. Lo primero obviamente es obtener una calificación. Por otro lado también está encontrar cuáles son esas debilidades del estudiante o incluso encontrar cuáles son las debilidades que tenga el profesor dentro de un tema o una clase que se esté brindando en el momento. Dependiendo del tipo de evaluación que realice el profesor, ya sea sumativa o formativa, podemos obtener asimismo un aprendizaje superficial o un aprendizaje profundo. El superficial se refiere a aquel que solamente estudia para el momento, para obtener una nota, que solamente estudia lo necesario para poder pasar la materia. El profundo se refiere a aquellos estudiantes que dan el 100% de sí, que son proactivos, que buscan material adicional a la materia y no solamente están estudiando por estudiar, sino que estudian para aprender. A nivel de educación superior, se aconseja que los profesores tengan un sistema de evaluación un tanto flexible, es decir, que no solamente se base en calificaciones o en tareas que sean sumativas o trabajos que sean sumativos, sino que también propicien que el estudiante pueda reflexionar y así crear un pensamiento crítico que pueda incluir dentro de su vida como estudiante y como futuro profesional. Por ejemplo, si un profesor durante todo un semestre solamente sabe colocar asignaciones por una nota y no pregunta o no desarrolla el tema o no se toma la molestia de poner a los estudiantes a analizar, solamente va a lograr que los estudiantes estudien por estudiar y no estudien para aprender. Habiendo dicho todo lo anterior, podemos llegar a una pequeña conclusión. Los estudiantes que vienen de secundaria están acostumbrados a que sean valorados en base a una calificación en cuanto a quién es el peor o quién es el mejor. Una vez se entra en la universidad, el sistema de calificación cambia por completo. Existen profesores que si bien siguen calificando en base a una nota, también están aquellos que logran que los estudiantes creen pensamientos, creen ideas propias y puedan incluso aplicarlas dentro de la universidad para su propio avance académico. La evaluación del aprovechamiento del aprendizaje del estudiante en tiempos de pandemia no ha variado. Se siguen utilizando las asignaciones formativas y las asignaciones sumativas. Lo único que ha cambiado es la introducción de tener que utilizar plataformas digitales para hacer videoconferencias o como Classroom y Edmodo para poder colocar lo que son las asignaciones, los parciales y demás. En este sentido, se puede decir que hay un mayor control en cuanto a quién entrega y quién no una tarea.
Sin embargo, no se tiene control acerca de si de verdad el estudiante está estudiando por estudiar o si está estudiando para aprender. Probablemente la calificación que se obtenga a final de semestre no sea una calificación realmente representativa, tomando en cuenta que, estando en casa frente a una computadora o frente a un celular, hay una mayor facilidad de tener la información ahí a la mano. Pero gracias a Dios existen profesores que dentro de las clases logran que los estudiantes puedan crear algún tipo de pensamiento crítico, que puedan comprender y que puedan incluso emitir ideas propias, lo cual propicia que el profesor pueda colocar algún tipo de calificación de manera más objetiva, tomando en cuenta el análisis que haya realizado el estudiante y no solamente el hecho de haber plasmado el conocimiento dentro de una hoja o dentro de un archivo que haya sido entregado como parte de una asignación, que obviamente va a haber algún tipo de calificación en dicho trabajo. Evaluación del aprovechamiento académico estudiantil. La evaluación, como parte integral de nuestra enseñanza, se considera que los docentes competentes son aquellos que evalúan a los estudiantes en relación con las metas del aprendizaje. La evaluación no solamente da información de qué tanto saben o pueden hacer los estudiantes, sino también del aprendizaje y la motivación de ellos. Hay que tener cierta relación entre la instrucción y la evaluación y cómo ésta incide. Podemos medirlo en tres formas temporales o marcos temporales, que lo que son la preinstrucción, que es la evaluación previa a los conocimientos que ya tiene el estudiante y la manera o los métodos que utilizan. La segunda es durante la instrucción, que ahí es la evaluación formativa, que es aquella que se da en el transcurso de la instrucción y no al final de ella. Esta ayuda a que la enseñanza tenga un nivel de desafío y que los estudiantes apliquen sus pensamientos y conocimientos. Y la postinstrucción, que es una evaluación sumativa. En ella es la que se realiza al final de la instrucción con el objetivo de ver el desempeño del estudiante, es decir, documentar el desempeño del estudiante y ver qué tanto ha aprendido o qué tanto ha dominado el tema para llegar a un desarrollo óptimo y que el estudiante sea evaluado de la mejor forma. La evaluación juega un papel importante en el esfuerzo, la participación y también en el desempeño. La vinculación de la evaluación en las tendencias actuales de la motivación y el aprendizaje implica el desarrollo de metas objetivas claras y óptimas. Entre ellas hay diversas, en las que se pueden mencionar las pruebas objetivas y también las pruebas de desempeño. Existen algunos exámenes que pueden ser tradicionales y también alternativos. Entre los exámenes tradicionales están los reactivos de selección de respuestas y los reactivos de construcción de respuestas. Dentro del reactivo de selección de respuestas son aquellos que tienen un formato objetivo y que permiten evaluar al estudiante por medio de una respuesta rápida. En ellos podemos encontrar los reactivos de selección múltiple o opción múltiple, los reactivos de verdadero y falso y los reactivos de relación, mayor conocida como pareos. Y los reactivos utilizados en la construcción de respuestas podemos encontrar dos, que son los reactivos de respuesta rápida, que pueden ser los cuestionarios o los quiz que se realizan, y también los reactivos por medio de un ensayo. En este tipo de reactivos son necesarios que el estudiante escriba. La diferencia entre los reactivos de selección de respuesta y los reactivos de construcción de respuesta es que en el reactivo de selección de respuesta las respuestas ya están dentro del documento y el estudiante tiene que seleccionar cuál es la opción verdadera. En cambio, en el reactivo de construcción de respuesta se les pide al estudiante que escriba, es decir, que tienen que tener un nivel de análisis y comprensión y tienen que escribir la respuesta desde su propio entendimiento. Exámenes alternativos. Dentro de los exámenes alternativos se siguen tendencias que no son propias a los exámenes tradicionales. Aquí podemos ver que se le piden al estudiante resolver algún problema en específico, realizar un proyecto
proyecto, realizar un portafolio, en otros también realizar presentaciones o también hacer algún experimento. Estas se dividen en tres, las que son evaluaciones basadas en el desempeño, evaluaciones en el portafolio y también las evaluaciones online. Las evaluaciones basadas en el desempeño son para conocer cómo se desempeña el estudiante. Esta puede ser por medio del baile, la música y la educación física, también por la realización de proyectos, experimentos, presentaciones orales. El realizar este video para la clase es una forma de evaluación basada en el desempeño, ya que el estudiante tiene que investigar información y de acuerdo a la información realizar una presentación oral por medio de un video o de manera presencial para que los demás puedan comprender lo que él ha investigado. Es así que se mide el desempeño dentro del estudiante. También en la realización de algún proyecto o de alguna actividad que le genere al estudiante la parte de ser autodidacta. La evaluación en el portafolio. Este es un método innovador que permite que el estudiante pueda, dentro de un portafolio de manera organizada y significativa y también ordenada, ir recopilando todos sus logros y así podrá saber cuál es el desempeño que tiene o el nivel educativo. Esta evaluación por portafolio también permite que el estudiante todos los trabajos que ha realizado pueda tenerlo, como dije antes, de forma organizada y darle un seguimiento a su desempeño en el ámbito académico. Y la evaluación online, que esta es la más fácil y que hoy en día, debido a la pandemia por el COVID-19, se ha tenido que utilizar, es por medio de las apps o estas plataformas digitales que brindan la posibilidad de hacer exámenes de tipo tradicionales como de tipo alternativo, que brindan la facilidad que el estudiante desde su casa o desde el lugar donde lo realice puedan realizar estos exámenes y pruebas formativas, tanto objetivas como subjetivas, para tener un desempeño académico. Y esta prueba el sistema o la plataforma la evalúa y el profesor solamente tendría que buscar la información y evaluarla. Hay otras plataformas que solamente permiten el reenvío de la información y el profesor tiene que revisar, y por medio de la plataforma se le puede notificar al estudiante la nota o calificación que ha tenido. Muchas gracias. Mi nombre es Esther Sánchez y le estaré hablando sobre algunas recomendaciones que se pueden utilizar para aprovechar el rendimiento académico. Entonces, tenemos que ambientar el lugar donde estudio, que haya una buena iluminación, que no entre mucho ruido de la calle o de afuera, que no hayan factores distractores para mejorar la concentración del estudiante, que si hay un televisor que se mantenga apagado, alejarse del celular y de las redes sociales, de cualquier juego o cualquier distracción que pueda conllevar el estudiante y no ejercer sus labores adecuadamente. Entonces de ahí partimos a elaborar un horario donde estén los trabajos, las tareas, actividades y algunas actividades para relajarse y poder tranquilizarse o estar en paz algunos minutos para después retomar las actividades o las clases o las tareas que tengan pendiente. Entonces también está aplicar unas técnicas de estudios, como elaborar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, líneas de tiempo, árbol de problemas, cualquier actividad donde pueda idear puntos o trabajos. También puede poner un mural donde ponga algunas ideas sobre lo que va estudiando, algunos apuntes y así poder mantener una mejor información. También está el uso de las técnicas o también llamados mnemotécnicas. Esto lo permite a el estudiante a memorizar mejor la información y recordar de una manera más sencilla y más fácil lo que está estudiando. Entonces también está el estudio en voz alta, que este sería para que la voz del chico o del estudiante se vaya llegando a lo que es el cerebro y el cerebro vaya cantando de una forma más tranquila, más pasiva, más agregada y vaya conociendo y
permaneciendo ahí la información que está buscando. Leer en la mente ayuda mucho, pero no más que cuando uno estudia en voz alta. Entonces también está la participación en clase. Algunos estudiantes tienen miedo a participar en clase porque pueden que digan que algo que no es correcto es incorrecto, pero esa es la práctica y eso es lo importante, porque ahí es donde entra el factor importante que es el profesor o el maestro para corregir y si lo dice bien, darle y decirle que lo está haciendo muy bien, porque si el estudiante no recibe esa corrección o esa señalización de que lo está haciendo bien, puede que no sepa o no actúe de la manera correcta. Entonces siempre piense o tenga un pensamiento donde crea que lo está haciendo mal o que no sabe qué es lo que hace. Entonces es importante la participación en clase para que el maestro pueda ayudar al estudiante. También está lo que es enseñar lo aprendido o hablar de lo aprendido, ya sea con sus compañeros, con sus amigos, con sus hermanos o con su madre, que es importante hablar sobre los pares. Entonces, que son un factor muy influyente en lo que es el desarrollo y evolución del estudiante. También aprovechar la tecnología, que da el caso de que algunas pueden ser provechosas, como algunas actividades para realizar eh, algunos juegos donde pueda aprender sobre dichas informaciones, leer sobre algunos ensayos y jugar para ayudar a la memoria, a recordar varias cosas y también fijar metas. Entonces esto en base a que hoy me voy a aprender tal y tal tema. Entonces fijar esas metas, ver que el estudiante va a cumplirlas y también fijar metas para mañana. Como me aprendí esto hoy, me aprenderé este tipo o este asunto mañana. Entonces ahí se va desarrollando para poder llegar a lo que se necesita, la evolución del estudiante en su rendimiento académico. Entonces, como Piaget decía que el paso más importante donde el niño necesita de los maestros y padres es la etapa de operaciones concretas, donde el chico va aprendiendo y captando y teniendo esas ganas de aprender, y es donde más se le debe apoyar y se le debe enseñar al estudiante a aprender todas estas técnicas que son muy importantes para ellos y para poder perfeccionar lo que ya van desarrollando, lo que han desarrollado. Muchas gracias.